Este video corresponde a los tipos de datos de las variables. Te recomiendo que primero veas la presentación con título Explicación de variables con manzanas. Bueno, vamos a utilizar el siguiente algoritmo como base. Este algoritmo tiene la función de calcular el promedio de cualquier grupo sin importar el número de alumnos. El elemento principal de este algoritmo es una estructura de control cíclica del tipo repetir hasta que. Dentro de esta estructura se muestran los mensajes para el usuario, se lee la calificación, se realiza el conteo de alumnos, se realiza la acumulación de las calificaciones. Para terminar esta estructura de control, solamente es necesario introducir un valor negativo. Después de eso, termina el ciclo y se procede a realizar el cálculo de promedio mediante la acumulación de las calificaciones y el conteo de alumnos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar este algoritmo a través de la ejecución paso a paso para ver todas las opciones que realiza nuestro algoritmo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Nuestro algoritmo está funcionando. Vemos que primero se introduce el grupo, el nombre del grupo, se preguntan por las calificaciones, se mete el número 95 y vemos que se hace la ejecución por la parte izquierda. Se realiza el conteo de alumnos, se realiza la acumulación de calificaciones y se verifica que la calificación sea mayor que 0. Se continúan metiendo valores, no importa el número de alumnos, pueden ser 2, 10, 100. La limitante aquí es o se realiza a través de un número negativo. ¿Ok? Todo se realiza por la parte izquierda. En la parte derecha es cuando el valor de la calificación es negativo. Aquí tenemos el valor negativo, se fue por la parte derecha, se termina el ciclo, se realiza el cálculo de promedio y se muestra el mensaje. Aquí tenemos el promedio del grupo primero Z3 es de 74.2. ¿Ok? Bueno. Vamos a trabajar con el pseudocódigo para poder visualizar mejor los tipos de datos de variables. Entonces vamos a cerrar nuestro diagrama de flujo. Aparte de eso, nos vamos a auxiliar de este diagramita para ver o para escoger el tipo de dato de las variables de nuestro algoritmo. Vamos a ver las variables que tenemos en nuestro algoritmo. Tenemos suma, tenemos terminar, tenemos alumnos, también tenemos promedio y al parecer también tenemos calificación, ¿verdad? Ok, bueno. En todo nuestro algoritmo no tenemos ninguna definición de tipo de datos. Vamos a ir un poco a la ayuda. Vamos a ver aquí, tenemos tipos de datos y vamos a ir a definición explícita. Aquí tenemos nosotros la definición de variables. Y para definir una variable, nosotros debemos de definir el tipo de dato. Los tipos de dato que maneja PCInt son real, entero, lógico y carácter. Dependiendo del lenguaje de programación, cambiarán los nombres de estos tipos de datos. Bueno, para definir en PCInt la variable, debemos de poner la palabra definir, después el nombre de la variable, después la palabra como y escoger uno de los 4 tipos de datos posibles en PCInt. ¿Ok? Bueno,
Vamos a comenzar. ¿Dónde vamos a poner esas definiciones de variable? Inmediatamente después de proceso. Y vamos a poner la palabra definir la variable. Vamos a ver entonces, nuestra primera variable va a ser grupo. Vamos a poner la palabra como y vamos a seleccionar el tipo de dato. Y vamos a utilizar nuestro diagrama de la izquierda. Vamos a ver. Tenemos el tipo de dato. ¿Grupo va a manejar fracciones? No, ¿por qué? Bueno, porque es una variable que va a tener números y letras. ¿Va a manejar caracteres? Sí. Como habíamos dicho, va a ser números y letras. Y entonces el tipo de dato será string o en PCInt se conoce como carácter. Entonces vamos a poner aquí el tipo de dato carácter. ¿Ok? Bueno, ya definimos una variable. Vamos a ver, a explicar un poquito más qué es eso de las cadenas de caracteres o string o el tipo de dato string o carácter. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Para poder nosotros representar mensajes, letras, palabras, frases o textos completos, necesitamos de usar un elemento que se conoce como el código ASCII. El código ASCII dice que son las siglas en inglés de American Standard Code for Information Interchange, o sea, código estadounidense estándar para el intercambio de información. Y esta es la forma de representar las letras, los números, los signos de puntuación, todo lo que nosotros podemos leer debe de representarse, a través de un número. A esto se le conoce como el código ASCII. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros introducimos el grupo primero Z3. Primero Z3 tiene letras y tiene números. Por lo tanto, se considera como carácter y se almacena en base al código ASCII. Nosotros vemos primero Z3, pero en realidad los valores que corresponden a ese mensaje o a esa palabra son los siguientes: 49, 90, 51 y 0. Vamos a ver por qué. Primero, la I, el número 1, perdón, tiene un equivalente en código ASCII de 49. Corresponde a este 49. Después tenemos la Z mayúscula. La Z mayúscula tiene un valor de 90 en código ASCII. Aquí lo tenemos. Después tenemos el número 3, que corresponde al valor 51. Aquí lo tenemos. Y un elemento extra que se preguntarán por qué es este valor 0. Este valor 0 indica que este es el fin de los caracteres. Esta cadena que empieza con 49, 60 y 51 debe de terminar en 0. Todas las cadenas de caracteres deben de terminar con el valor 0 para indicar su fin. Vamos a ver qué significa el 0. Aquí lo tenemos. Y el 0 lo que significa es un valor nulo. Aquí lo tenemos. Es nada, ¿verdad? Y entonces esta cadena de caracteres termina con un valor 0. Y esta palabra de primero Z3
en la computadora se almacena en 4 bytes. Un byte para cada uno de los caracteres. Pero en realidad lo que se almacena en la computadora es la información de la siguiente forma. El 49 con toda esta secuencia de unos y ceros, el 90 con toda esta secuencia de unos y ceros, el 51 con toda esta secuencia de unos y ceros, y el 0 con esta secuencia de ceros. Esto es lo que ve la computadora. A manera de ejercicio, realiza por favor la equivalencia de este mensaje a su correspondiente caracteres. ¿Ok? Bueno, regresamos. Muy bien. Ya definimos nuestra variable grupo. Aquí tenemos definir grupo como carácter. ¿Ok? Veamos qué es lo que sucede si ejecutamos nosotros el programa. Solamente tenemos definida una variable. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, no sucedió nada, pero vamos a ver que nos faltó realizar una cosa. Vamos a modificar la configuración de nuestro programa PCInt. Vamos a ir al menú de comandos configurar, vamos a ir a opciones de lenguaje, después a personalizar y vamos a poner la opción de obligar a definir los tipos de datos. Ponemos aceptar y de nuevo aceptar. Esto en una primera instancia lo van a sentir ustedes un poco más complicado, pero de esta forma se van a acostumbrar más a un lenguaje real de programación. Ahora sí, vamos a ver qué sucede cuando ejecutamos. Vemos aquí un error, dice error 210, la variable suma no está definida. Como les había dicho anteriormente, solamente hemos definido la variable grupo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora suma. Suma va a estar haciendo la siguiente operación. Suma, le asignamos suma más calificación. ¿Ok? Entonces, tiene fracciones. Las calificaciones pues están dadas en 80, 90. No tienen fracciones, por lo tanto, no son fracciones. Nos vamos para acá. La variable suma va a almacenar caracteres. Pues no. ¿Ok? Entonces, la variable suma va a almacenar más de dos valores. Pues sí, porque vamos a tener 77, 85, 90. Entonces sí, va a ser entonces de tipo entero. Volvemos a definir ahora otra variable. Definir ahora en esta ocasión va a ser suma. Como entero. Ya tenemos definida la variable suma. Ok, bueno, de aquí en adelante te toca a ti definir las variables que faltan, que serían terminar, alumnos y promedio. ¿Ok? Entonces, espero que te hayas entendido el video y nos vemos en el siguiente.